Bien, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este desarrollo de la lección de la escuela sabática. Y quisiéramos que nos acompañen ahí donde ustedes se encuentran. Vamos a tener un estudio especial el día de hoy. Y allí donde ustedes están puedan también meditar con nosotros. Agradecer a Dios por su maravillosa gracia que tiene con nosotros y nos regala este día para proseguir con este mensaje, con este transitar de cada día, y quisiéramos pues que este mensaje llegue a cada hogar. Vamos a orar. Allí donde ustedes están, acompáñennos, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bendito Padre, estamos ya en un desarrollo más. Que la mente y el corazón de cada oyente pueda abrirse y darle el espacio correspondiente al Espíritu Santo para que pueda trabajar. Que esta verdad quede sellada y que cada uno de tus hijos, Señor, compartan este mensaje y así esta obra pueda seguir avanzando. Bendito sea tu nombre, por su justicia perfecta oramos en esta mañana. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio, y el título para este estudio durante la semana ha sido Poder de lo Alto. Cuando hablamos acerca del poder de lo alto, significa el reemplazo a nuestra debilidad, el reemplazo a nuestra fuerza propia o a nuestra justicia propia, sino solamente a la justicia y al poder de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 16, dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también y también al griego. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo comienza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío y luego a los demás, a las demás personas o a las demás naciones que para su época estaban ya escuchando este mensaje que significa el Evangelio eterno. Entonces, tenemos el testimonio en Mi Vida Hoy, en la página 224. El Evangelio es poder de Dios para la salvación cuando está entretejido con la vida práctica. Noten lo que dice el testimonio, que el Evangelio es poder de Dios cuando el Evangelio está entretejido con la vida práctica. O sea, que sin la vida práctica no hay poder de Dios. Puedes tener el nombre de Cristo, puedes llamarte cristiano, pero si no hay una relación estrecha con el Señor, entonces no va a haber poder del Evangelio. Y luego vas a terminar teniendo una desilusión tremenda, porque dirás, no hay poder para nosotros, Dios a mí no me ayuda. Entonces, queridos hermanos, hay poder cuando hay una vida práctica, cuando lo que nosotros hablamos, practicamos. Entonces, esa es la relación que debe tener el cristiano o el Hijo de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos pues la primera pregunta para este desarrollo. ¿Cómo podemos vencer la debilidad en nuestra experiencia religiosa? Hermanos queridos, hay muchos textos, pero nos vamos a basar en algunos para dar a conocer cómo se puede vencer la debilidad en nuestra vida y en nuestra experiencia diaria que pasamos. Por ejemplo, tenemos el capítulo 4 de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente en Cristo se puede fortalecer la debilidad humana y se puede luchar contra el enemigo. También tenemos en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Si nosotros miramos a Cristo como nuestro único Salvador y dejamos que Él haga la obra, entonces Él estará completamente entronizado en el hombre, y el hombre podrá realizar la obra como Cristo lo pudo realizar en su tiempo.
También tenemos en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. El apóstol dice, y como mirando a cara descubierta somos transformados de una a una. Cuando nosotros miramos a nuestro sustituto, a nuestro garante, o a nuestro hermano mayor, o a nuestro maestro, como quieran llamarlo, entonces a través de sus actos nosotros realizaremos la misma actitud que Él lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Pero también tenemos el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 15. Quisiéramos utilizar la Biblia en esta mañana para poder leer y que todos también puedan comprender. Ahí donde ustedes están, si tienen la oportunidad de tener su Biblia, entonces ábranlo, vamos a leer el siguiente texto. Capítulo 4, verso 15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Pablo menciona que tenemos a un sumo sacerdote quien pueda compadecerse de acuerdo a nuestras debilidades. ¿Y por qué? Porque él, cuando vino a esta tierra, vino con la misma naturaleza humana que nosotros la tenemos. Entonces no podemos tener queja alguna, ni tampoco de decir que es imposible vencer, porque nosotros somos de la misma característica que el Señor Jesús vino a esta tierra en su primera venida. O sea, no hay algo que nos pueda obviar en decir, Él es el Hijo de Dios y yo no puedo hacerlo porque yo no soy Jesucristo, yo no soy el Hijo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, se puede lograr y se puede alimentar nuestra debilidad con el poder de Cristo si es que nosotros nos allegamos a Él y tenemos una relación íntima con Él. Vamos a leer lo que dice el testimonio, vamos a meditar en Testimonio para Ministros en la página 381. Muchos tienen una experiencia religiosa débil, dice, porque en lugar de buscar al Señor para obtener la eficiencia del Espíritu Santo, hacen de la carne su brazo para poder luchar contra las adversidades. Muchos tienen una experiencia religiosa débil. ¿Y por qué la tienen? Esa experiencia débil, porque no han mirado a Cristo y no se han dejado llevar por su único poder. El Señor Jesús, en el capítulo 5 de San Juan y en el verso 30, menciona que todo lo hacía con el poder de su Padre. Nosotros también podemos estar en esa misma debilidad como humanos, pero también podemos lograr toda nuestra capacidad humana, darle a conocer a través de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio. Si yo me presento en esta oportunidad como el único medio de poder sobrellevar las adversidades de la vida a través de mi conocimiento, no existe. No tendría función alguna y no habría una capacidad como para lograr mi objetivo de alcanzar el reino de los cielos. A eso se le llama justicia propia. Pero si nosotros miramos a la cruz y nos centramos en el único autor y consumador de la fe, entonces nos daremos cuenta que Él es el único medio quien puede llevar nuestra carga. Por eso en Mateo capítulo 11, verso 28 ya menciona, vengan a mí y traigan sus cargas y que será más fácil para sobrellevar. Entonces, mis queridos hermanos, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos vencer la debilidad en nuestra experiencia religiosa? Automáticamente la respuesta, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, es imposible guardar el sábado, es imposible dejar de consumir alimentos que perjudican la salud, es imposible tener el carácter de Cristo si no llevamos nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo. Si no dejamos que Él sea la ayuda para todos nuestros problemas. Entonces, yo no sé quién seas y qué tipo de vida estés pasando. Pero si quieres sobrellevar toda esta situación de la vida en la que estamos enfrentando, no vas a poder. Mira a Cristo y deja que Él lleve tu carga, porque así se hará el camino más fácil. Con Cristo en tu camino, con Cristo en tu vida, la vida será diferente. Entonces comenzarás a tener paz y tendrás alegría dentro de tu corazón. Tenemos la segunda pregunta, ya respondemos la primera pregunta. ¿Qué es la justificación y cómo podemos obtenerla? Es algo interesante, que muchos se preguntan qué es la justificación y cómo podemos obtenerla. En el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 18 y el verso 19, el Señor nos relata lo siguiente.
Entonces vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 5 y el verso 18 y 19, ¿de acuerdo? Ahí donde ustedes se encuentran pueden buscar en su Biblia, subrayar estos textos y también pueden lecturar. Dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo dice que la justicia de nuestro Señor Jesucristo es la obra perfecta en esta tierra, la que va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces vamos a ampliar el testimonio en el comentario bíblico adventista en la página 1071. En el tomo 6, la página 1071. La justificación es un perdón pleno y completo del pecado. Noten lo que dice el testimonio, que la justificación es un perdón pleno y completo del pecado. Un pecador perdonado o un pecador es perdonado en el mismo momento en que acepta a Cristo por la fe. La gente se pregunta, no demora tiempo para que yo sea perdonado y cambie mi vida de un pecador a un santo. La respuesta no demora mucho tiempo para que tú te conviertas en un hijo de Dios si a través de la fe aceptas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el comentario dice, un pecador perdonado o es perdonado en el mismo momento en que acepta a Cristo por la fe. ¿Te acuerdas el acto que tuvo el ladrón en la cruz? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que el perdón de nuestros pecados es al instante, y al instante te puedes limpiar de todo mal y ser aceptado a través de la fe. Si crees, puedes ser aceptado como hijo de Dios. No es difícil. ¿Por qué mucha gente demora hoy en día a llegar a la perfección de Cristo? Es porque no se han arrepentido de sus pecados. Y el único motivo de la vida que lleva esta persona sin tener conversión es que no haya entendido el plan de salvación. ¿Cómo puede una persona que haya tenido toda una vida en el Señor y no haya cambiado, tenga una completamente transformación en su vida? Es porque si en algún momento lo ven fallar, es porque no ha tenido a Cristo. Es porque no ha comprendido el plan de salvación. Entonces dice, hermanos, que se atribuye o se acredita la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios. Entonces dice que se atribuye o se acredita la justicia de Cristo a esta persona. Un pecador arrepentido por todo el pecado que haya cometido, si lo transfiere su pecado al único ser que puede perdonar pecados, que es nuestro Señor Jesucristo, es así como uno llegará a obtener la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús, simplemente a través de la fe. Si tú me preguntas cómo lo hago, cómo lo voy a hacer, te invito a estudiar qué significa la fe. Porque hoy por hoy mucha gente habla acerca de la fe. Aparentemente cree comprender lo que significa o el significado de la fe, pero la fe no es el sistema que hoy en día la gente habla. La fe trasciende y la fe es algo más de lo que nosotros podemos comprender. El día que tú entiendas la fe, entonces entenderás la justificación por la fe. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es la justificación y cómo podemos obtenerla? Vamos a la respuesta. Dice que la justificación es un perdón pleno y completo del pecador. ¿Sí? Es la justificación. La justificación es un perdón pleno y completo del pecador. ¿Y cómo se puede obtener? ¿O cómo lo vamos a obtener? A través de la justicia de Cristo. Nosotros obtenemos a través de su única inmerecida gracia, que es su justicia, podemos obtener ese perdón o esa justificación. Entonces es algo sencillo de poder entender, ¿no? Que si yo soy injusto,
pero hay un justo que pagará por mí mis pecados. Lo transferiré a Él y Él simplemente pagará mi culpa, no su culpa, sino mi culpa, y yo seré perdonado y libre de la esclavitud del pecado. Mis queridos hermanos, este tema es la salvación, este tema es el mensaje del tercer ángel, y yo les invito a estudiarlo profundamente. Vamos a explayarnos en temas que nos produzcan la salvación de la vida, no en temas que no produzcan salvación. Podríamos sentarnos a criticar y eso no produce la salvación. Podríamos sentarnos a dar a conocer nuestras habilidades como intelectuales y eso no nos ayudaría a salvarnos. Es la salvación la única fuente, nuestro Señor Jesucristo, a través de su justicia. Entonces, el número 3, una pregunta más, ¿qué es la santificación y cómo podemos obtenerla? En el libro de Efesios, el capítulo 5, del verso 8 al 11, vamos a leerlo. Efesios, el capítulo 5, del verso 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El apóstol Pablo comienza diciendo, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Si nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, éramos la imperfección ante la presencia de Dios, entonces la pregunta es, cuando conoces a Cristo, ¿te transforma tu vida, te cambia? Y si Cristo a través de la justificación te ha pasado de muerte a vida, te ha limpiado y te ha puesto su justicia, un vestido nuevo, entonces, para permanecer en esa justicia, ¿qué debo hacer? Debo dejar todo lo malo y solamente andar en esa justicia. Entonces vamos a leer también el testimonio que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 215. Aprender de Cristo significa recibir su gracia. Lo recibimos cada día, cuando nosotros practicamos la oración, la meditación de cada día, la cual es su carácter. Y luego dice, pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, no están capacitadas para tomar parte en la devoción pura del cielo. O sea, no se puede avanzar si es que no tenemos comunión con Él cada día. La santificación no depende de un día, depende de todos los días. ¿Alguien por ahí te dijo que debes ser salvo, siempre salvo? Una vez que conoces a Cristo, de ahí para adelante ya te salvaste. Falso. Porque la santificación viene de cada día. Cuando buscas a Dios cada día y te alimenta de cada día, eres como el cuerpo humano, que necesita los 3 alimentos diarios para ser fortalecido. Al menos los 2, que te va a ayudar para que estés bien físicamente. Si no, perderás la fuerza o de alguna manera te vas a enfermar. Entonces dice, su carácter no está modelado de acuerdo con la similitud divina. Por su propia negligencia han formado un abismo que nada puede salvar. Entre ellos y la justicia se ha formado una gran cima. Los que en algún momento han buscado la santificación por su propia justicia no han alcanzado más que una barrera para llegar hasta el Creador. Entonces lo que hoy corresponde de cada uno de nosotros es que nos anclemos a un ser que ha vencido el pecado y que a través de la fe nosotros podemos también vencer toda dificultad. Y la santificación viene de cada día. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os vendrán por añadidura. Lo primero que tienes que buscar cada mañana es el reino de Dios y su justicia. Tienes que llenarte, vestirte de esa justicia. Entonces tendrás la santificación o serás santo por un día. Y al día siguiente harás lo mismo. Y al día siguiente harás lo mismo. Esa es la santificación que debe tener cada persona. Porque si el día de hoy tuviste santificación o te santificaste en el Señor y el día de mañana te olvidaste, entonces puede ser peligroso. Por eso muchos personajes en la historia bíblica cayeron. Tal es el caso de David.
que se olvidó de la santificación ese día y paseándose en su palacio, fue atrapado por las tentaciones del enemigo. Entonces nosotros necesitamos también ver esos ejemplos y no caer en la misma situación o cometer el mismo error de ellos, pues necesitamos que cada día el Señor tenga la plena consideración que le buscamos y así podernos dar ese poder para vencer. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es la santificación? Dice que andando como hijos de luz, es la santificación. Andando como hijos de luz. ¿Y cómo podemos obtenerla? No participando de las obras infructuosas, o sea, no participando del mal. El Hijo de Dios necesita alejarse ya del mundo. No podemos poner un pretexto y decir, yo asistí a esa reunión porque era mi primo, era mi hermano, era un familiar y no necesitaba defraudar esa confianza y es por eso que yo asistí. Ese es un error completamente que tenemos y estamos equivocados. Necesitamos separarnos. Eso no significa que lo vamos a rechazar como familia. Necesitamos separarnos de las obras infructuosas del mal, del mundo. No ser partícipe de esas cosas. Porque podrías decir, solamente yo me fui y estaba acompañando. Pero de acuerdo al texto bíblico, al tú estar en compañía de esa persona, también participas de los pecados de esas personas. Entonces, mis queridos hermanos, andando como hijos de luz y no participando en las obras infructuosas. Tenemos una cuarta pregunta. Estamos en este desarrollo de la lección que hemos tenido durante la semana. Ahí donde ustedes están ya en sus grupos, posiblemente estén en alguna casa, en el templo, es necesario que compartan, que analicen, que puedan estudiar este maravilloso tema que viene del poder de lo alto. Dice, explique nuestra coparticipación con Cristo en el plan de redención. Vamos a buscar el libro de Efesios, el capítulo 3, del 16 al 20. Entonces, la palabra dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El apóstol dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. El conocer el poder y el amor de Dios muchas veces es imposible para la persona. ¿Y por qué es imposible? Porque lo veíamos en la parte anterior, donde la santificación en nosotros no avanza, no trasciende, sino que se queda en el mismo estado donde estaba. Entonces dice, el espíritu de profecía, en Hechos de los Apóstoles, página 384. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada, ¿sí? O sea, ¿qué significa la obra mancomunada? O sea, son, en otras palabras, de dos. Uno pone el capital y la otra persona actúa. Es necesario hacerlo. Dice, debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. No es que yo me quede sin hacer nada. Ya fui salvo y de ahí para adelante me voy a quedar así. Dios quiere que nosotros avancemos en esta obra. Y el avance es buscarlo y esforzarnos cada día. Entonces, mis queridos hermanos, la situación que vivimos debe ser una situación la que nos ayude a seguir avanzando. Es necesaria para la formación de ¿qué? De principios rectos de carácter, ¿sí? Entre esa unión es necesario para los principios rectos en carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección. Si yo soy una persona que me he llenado de la capacidad negativa en mi vida, entonces tengo que dejar a un lado esos pensamientos negativos
y buscar a alguien que me va a dar el capital para yo poder seguir una nueva obra. Es el poder de Dios con el poder humano para tener una alianza y poder seguir avanzando. Pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Automáticamente que es así. No depende de mí, sino de Dios. Pero yo tengo que poner la parte para seguir en este camino. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. O sea, es difícil que se pueda conseguir algo. Dios obra y el hombre obra. Primero obra Dios, después el hombre. Porque el hombre lo único que pone es la mano. Vamos a decir la mano de obra, la pone el hombre y el capital lo pone el Señor. La resistencia a la tentación debe venir del hombre. ¿Quién debe obtener su poder de Dios? Entonces, la resistencia viene del hombre. Si al hombre le da el capital el Señor y el hombre lo amplía para avanzar su obra, entonces va a ser necesaria completamente que él ponga de su parte y resista las tentaciones. Ese es el esfuerzo que puede poner el hombre. Entonces, mis queridos hermanos, explique nuestra coparticipación con Cristo en el plan de redención. Vamos a poner la respuesta. Debe haber cooperación entre Dios y el hombre pecador. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. ¿Sí? Solamente. El pecador arrepentido, no el pecador común. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Esa es la base. Ese es el punto. Entonces, mis queridos hermanos, no sé cómo lo estemos pasando el día de hoy, cómo lo estamos desarrollando el día de hoy. Quien les habla se llena de la gran verdad. Quien les habla está completamente nutriéndose cada día con estos mensajes que lo presento y que también el Señor a mí me está presentando. Entonces, dice una pregunta más. ¿Qué señales revelan la acción de la levadura de la verdad en el corazón del cristiano? ¿Qué señales revelan? ¿Cuáles son las señales que revelan de la levadura en la verdad en el corazón? Recuerden que vamos a encontrar dos tipos o la comparación de la levadura en dos tipos. En la levadura de los fariseos y en la levadura de la parábola que va a ser su trabajo correspondiente para la salvación. Dice Mateo capítulo 17 en el verso 20. Allí donde ustedes están, si tienen sus Biblias, acompáñenos, vamos a buscar el capítulo 17 de Mateo y el verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. El Señor le dijo a sus discípulos que las cosas no suceden por la poca fe que tenemos. Si nosotros tuviéramos la fe necesaria, entonces diríamos, las cosas se harían como está escrito. El hombre podría resucitar muertos, el hombre podría hacer milagros de la multiplicación del pan, y así sucesivamente. Dice, hermanos, el testimonio. Los seres celestiales obran con el agente humano que con determinada fe busca esa perfección del carácter que alcanzará la perfección en la acción. Hay una cooperación de la parte celestial con el hombre cuando el hombre busca su perfección. Pero no puede haber cooperación divina cuando el hombre está dudando y el hombre no cree lo que predica. Hay mucha gente que no cree lo que predica. Predica pero solamente por salario que se le paga y no predica por una conversión de acuerdo al capítulo 5, verso 17 de 2 de Corintios. No se ha convertido, esta persona no se ha arrepentido. Entonces su vida en Cristo completamente está vacía. Y entonces no hay una perfección o no quiere perfeccionar su vida. Entonces no puede buscar a Cristo porque no tiene una convicción. Hay gente que no está convencida de lo que dice. Y puede decir, ama a Cristo cuando Él no lo ama. Puede hablar de sus milagros cuando Él ni siquiera se ha convencido de los milagros de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, para eso estamos estudiando cada día. No porque nosotros seamos mejores que los otros, sino porque a través de esa búsqueda que tengamos de cada día, entonces vamos a encontrar la perfección. Yo no soy perfecto como humano. Tampoco los seres humanos que ves son perfectos. Pero lo van a alcanzar la perfección automáticamente cuando busquen y se anclen de esa maravillosa cadena. Entonces dice,
pero depende enteramente de Dios. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Miren, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Entonces el hombre tiene fuerza, tiene poder para vencer. ¿Escuchaste a alguien que dijo es imposible vencer? Si es un alcohólico, dijo es imposible vencer, siempre soy derrotado cuando ya tengo el vaso, la botella en mi delante. Entonces, cuando la persona tiene el poder de voluntad y coopera con Dios, entonces es el poder que se manifiesta en él. Cualquier cosa que deba hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Entonces, hermanos, dice, cualquier cosa debe hacerse por orden suya. O sea, ¿de quién? De Cristo únicamente. Puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones, o sea, son dadas de parte del cielo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 267-268. No sé cómo ustedes lo estén entendiendo este mensaje. Todo esto viene del poder de lo alto. No es de nosotros, no es de la persona que haya estudiado años la literatura cristiana. Es de la persona que haya tenido una entrega total y sin reservas a su Creador. ¿Qué señales revelan la acción de la levadura de la verdad en el corazón del cristiano? El agente humano que con fe determinada busque esa perfección. La respuesta: el agente humano que con fe determinada busque esa perfección. Esa es la revelación de acción, solamente a través de la fe. Lo demás no existe, lo demás no interesa. Hermanos queridos, llegamos a la parte ya culminante. Hemos estado el día de hoy compartiendo este precioso mensaje que durante la semana lo hemos tenido, y esperemos que sea el alimento para nuestras vidas, para seguir creciendo y para que ya no seamos llamados hombres de la tierra, sino hijos de Dios. Entonces dice la última parte: ¿qué pide Dios de nosotros para poder ser iguales a Él? Miren, ¿ustedes se acuerdan del capítulo 15 de San Juan, verso 5? Yo sé que algunos lo tienen de memoria. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No se puede hacer nada separándonos de la vid, que es Cristo. Nadie puede hacer la obra sin Cristo. Por eso la gente que se aleja del Señor y trata de hacer su propia obra, en lugar de alcanzar el cielo, alcanzará el infierno. Es necesario que te acerques a Él y estés anclado en Él. No te apartes de Él, ni a la derecha ni a la izquierda, porque puede ser peligroso. Búscalo cada mañana. Dice, hermanos, el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, página 541. Practicarán la verdadera cortesía cristiana, recordando que Cristo, su compañero, no puede aprobar las palabras duras ni los sentimientos adustos. Cuando uno se convierte a Cristo, tiene que practicar lo bueno que está escrito, porque sabe que su compañero de lado no le gusta lo que él practica o lo que él practicaba en el mundo, porque en el mundo se practicaba la adversidad de cosas infructuosas. Pero en la vida cristiana se practica lo verdadero, lo puro y lo sincero. Entonces dice, hermanos, que sus palabras serán purificadas, considerarán la facultad del habla como talento precioso, que les ha sido prestado para hacer una obra elevada y sana. Miren, entonces sus palabras serán purificadas cuando esta persona decide estar cerca de Dios, decide no alejarse de ese único maestro que le puede ayudar en todo sentido. Entonces dice, hermanos, que el agente humano aprenderá a representar al compañero divino con el cual está asociado. Mire, lo va a representar, pero únicamente cuando aprenda, si no, no lo va a representar. Si no, será una persona que mienta cada día, ¿sí? Porque hoy en día muchos mentirosos representan al Señor, pero no al Señor de la verdad, sino al Señor de la noche, al Señor de la oscuridad. Porque un representante no es mentiroso. Un representante dice la verdad, en todo sentido, aún la más mentira pequeña, pero se lo dice, ya se representa como un hijo de las tinieblas.
El agente humano aprenderá a representarlo como su compañero. Manifestará respeto y reverencia hacia ese ser santo invisible, porque lleva su yugo, o sea, lleva los 10 mandamientos. Lo está corrigiendo. Si no lleva su yugo, no puede ser corregido. Muchos no quieren llevar el yugo, por eso no pueden representarlo. Y muchos han querido, ¿sí?, han pretendido hacerse llamar mensajeros, pero si no llevan el yugo no pueden representarlo. Dice, y aprender de sus modales puros y sanos. Los que tienen fe en ese acompañante divino se desarrollarán, serán dotados de poder para revestir el mensaje de la verdad con una belleza sagrada. Hermanos queridos, qué hermoso y maravilloso es el mensaje del Señor. Yo no sé si tú lo sientas y más que todo puedas ver a través de los ojos de la fe cómo te liberta del pecado. El pecado que hoy en día está acabando con los seres humanos es la incredulidad. La gente no cree. Por más cristianos que sean y no tengan la fe, no alcanzarán la salvación. ¿Crees que Dios es uno? Haces bien, dice la palabra, pero los demonios también creen. Significa que tú creas en ese ser que ha dado su vida por ti, pero que también tiene una práctica que lleva y es su ley. En la vida cristiana muchos de nosotros no entendemos el plan de salvación. Mis queridos hermanos y amigos, no sé quién seas tú o de qué religión seas. Necesitas conocer el plan de salvación. No es los libros, nosotros tenemos acá los libros que nos acompañan y se ven cada mañana, cada día que nosotros presentamos este video. No es la literatura que hemos tenido toda nuestra vida, porque al fin, si el Señor viene y yo no estoy arrepentido de mis pecados, posiblemente que no me salve. Es la comunión con Cristo y que has aprendido el mapa para llegar al cielo, el plan de salvación. Y solamente a través de Cristo llegarás a conocer el plan de salvación. No mires a los hombres, mira a Cristo. Nos ha dejado un legado a través de su palabra, la lámpara que alumbra. Y yo te invito a buscarlo cada día y a entregarte a Él completamente. Quiero terminar con la respuesta. ¿Qué pide Dios de nosotros para ser iguales a Él? Permanecer en Él y no separarnos de Él. Si nosotros permanecemos en Él y no nos separamos de Él, vamos a tener la seguridad del éxito para nuestra vida diaria. Hermanos queridos, el poder no viene de la tierra, el poder viene de lo alto. Al entender tú y yo que el poder viene de lo alto, ¿sabes lo que significa? Que serás un agente de Dios con el poder de Jesucristo. O serás el tercer Elías que avanza a través de la fe, conquistando almas para Cristo. No almas para la iglesia, porque hoy en día se conquista almas para la iglesia, ¿sí? Y son el montón de toda una congregación. Necesitamos verdaderos guerreros para combatir con los ataques de Satanás. Necesitamos verdaderos cristianos que levanten la bandera del Rey ensangrentado Emmanuel. Necesitamos ese ejército de jóvenes, mujeres, hombres y mujeres que digan, heme aquí, envíame a mí. Hermano querido, que tengas un feliz sábado. Un abrazo a la distancia. No te olvides de buscar a Dios. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video.